¿Alguna vez has sentido que no sabes realmente quién eres? ¿Que has vivido para cumplir expectativas, pero no para escuchar a tu alma? Yo también. Soy Zebulun, autora del libro Identidad Perdida. Y en mi libro te cuento la historia de un testimonio de vida que me rompió para volverme a construir. De ahí nace mi libro Identidad Perdida. Y de ahí nace este podcast, Desde tu Arte. Un espacio donde cada episodio nos trae primero, no solo una entrevista, más bien una conversación real con artistas, donde nos comparten lo que han creado y también aquello que los transformó. Y enseguida, continuamos con breves diálogos sobre temas de la vida cotidiana. Y finalizamos con un instante de poesía. Ponte cómodo y quédate, porque lo vamos a disfrutar. Oye, antes de que empecemos, una disculpa por ayer. Lo que pasa es que le estaba comentando yo a Tania que hace cuenta que cuando estaba chiquita, pues me puso un doctor, porque iba al centro de escucha yo, los audífonos esos, pero me quedaron demasiado grandes para una oreja chiquita, porque ya tenía como unos 5 o 6 años, y se me enterró ahí. Entonces me quedó a mí un trauma con ese tema, porque no me lo pudieron sacar y me tuvieron que operar de la oreja para sacar el audífono. Entonces como que yo dije, no, te tienes que disculpar, y aunque no te hubiera pasado eso, yo lo entiendo. Entonces, por eso te agradezco que te estás haciendo el esfuerzo y de verdad que lo valoro mucho. Me da mucha ilusión hacer esta entrevista, por eso quiero que te sientas cómoda, relajada, como una conversación. Y te digo, voy a hacerte las preguntas para que sea más fácil para ti enfocarte en respuestas. Hay personas que escriben historias y hay otras que escriben para entender la suya. Hoy, en Desde tu Arte, nos acercamos a una voz que no nace de la teoría, sino desde la experiencia, desde preguntas que no siempre tienen respuesta, pero que necesitan ser mencionadas, porque hay momentos en la vida en los que sentir es más honesto que entender. Hoy nos acompaña una escritora neurodivergente que en su libro Volver a mí transforma lo que vive en palabras y lo que duele en conciencia. Una voz que no busca perfección, busca la verdad. Ella es Montserrat Díaz Infante Orozco y estoy muy emocionada y muy feliz de que nos acompañes hoy y te doy la bienvenida. Me alegra tanto tenerte aquí. Bienvenida, Montserrat. Muchísimas gracias, sobre todo por ese recibimiento tan caluroso que me estás dando. Aprecio mucho este espacio y aprecio mucho que te hayas tomado el tiempo de darme este tiempo para poder, pues, que más gente conozca mi historia, ¿no? Y que más gente se sienta apoyada y que más gente sienta que hay un mensaje dentro de lo que yo tengo que decir. Excelente, Montserrat, eres bienvenida y esta es tu casa. Cuéntanos un poquito, ¿cuándo supiste, cómo te diste cuenta que eres neurodivergente? Mira, siempre he sido neurodivergente toda mi vida. Lo que pasa es que yo no sabía que tenía Asperger también, adicional al TDA, con hiperactividad. Desde chiquita yo siempre presenté comportamientos poco comunes, digamos, poco femeninos también. Pero uno no lo sabe cuando es niño, porque uno cuando es niño pues simplemente fluye y juega y se avienta todas, y después, conforme vas pasando la vida, vas llegando a la adolescencia, vas llegando a ciertas etapas, pues sí te empiezas a sentir un poco diferente. Yo todo lo que sabía
del TDA, era mucho menos de la mitad ni el 10% de lo que hoy sé de que trata el déficit de atención con hiperactividad. Y pues respeto mucho a mi mamá porque pobre, esta tuvo que trabajar conmigo, y mis padres siempre me apoyaron, me llevaron a todas las terapias que había y por haber, y todas hasta las que no existían. Mi mamá me metió a una clase donde me enseñaban a hacer el patrón cruzado para gatear, porque tenía muchas deficiencias en el movimiento, muchas trabas para empezar a tener mejor lenguaje. Hoy hablo hasta por los codos, pero en ese entonces sí. Y fue gracias a la perseverancia de una madre y de un padre que se rifaron conmigo, pero con las herramientas que se tenían en ese tiempo. Te estoy hablando de que hace 30 años bien poco se sabía sobre el autismo. Mi mamá cuenta esta historia de que ella le dijeron pues, que tiene autismo, pero ella no veía en mí los rasgos de un autista que conocemos hoy, que sería el grado más alto, ¿no? De decir, entonces mi mamá toda la vida pensó que se habían equivocado del diagnóstico, ¿no? O sea, con que esto no es para ella. Igual y lo del TDA te lo acepto porque pues sí era distraída, sí era muy hiperactiva, no me lograba sentar ni 5 minutos para hacer la tarea, todas las materias las iba reprobando, muchas cosas, y sobre todo que era una niña que jugaba sola, como muy solitaria. Lo sigo siendo, tengo pocos amigos, pero en general tengo una vida, pues ya te vas acostumbrando, te vas adaptando para ser funcional para la sociedad. Y después, cuando ya me dieron el diagnóstico del Asperger, era un tiempo en que mi nivel de distracción ya estaba al límite por una situación fuerte de violencia psicológica en la pareja, por cosas que yo pues no percibía como fuertes. A mí siempre me decían, oye, es que ¿por qué no eres una niña normal? Y yo dentro de mí decía, pues, ¿qué no es normal? ¿Qué es normal para ti, no? O sea, obvio no soy normal porque soy única. Claro. Pero estas declaraciones no fueron dichas en ese tono, y mucho tiempo después entendí que era como una forma de socavar la autoestima para que te pudieran controlar económicamente, manipular, que tú te compraras una versión de la historia que no puede ser, es falsa. ¿Qué fue lo que más te ayudó en ese momento a darte cuenta de que eso estaba pasando? Pues una noche en mi casa, yo estaba segura, como ya había ido al psicólogo y me habían recomendado un neuropsiquiatra, y fue la noche que hice las primeras pruebas, ¿no? de los exámenes. Y la neuropsiquiatra pues te pregunta y te dice, oye, Monse, fíjate que si tienes estos síntomas, puedes implementar estas soluciones, ¿no? Entonces yo empecé a pegar post-its por toda mi casa para apagar la luz, para apagar el gas, para todo. Porque yo decía, pues no puede ser que este señor me diga que yo estoy tan loca cuando yo podría jurar con la palabra dada de que sí lo hice, pero luego al mismo tiempo tienes este recuerdo en tu mente de que tú sabes que eres distraída, y entonces te hacen dudar de que sí lo hiciste, porque pues ya tú tienes una cualidad para distraerte, y eso se te hace como un refuerzo intermitente. Terminas comprándote que tu versión está mal, que a lo mejor sí la regaste, ¿no? Entonces estas hojitas me ayudaron a ver, porque yo dije, donde no la apague la luz con esto, donde no apague el gas con esto, pues ya es porque estoy demasiado perdida, ¿no? Y esa noche llegó él bien enojado, que porque olía a gas, no sé qué, y yo pues, sorprendida, ¿no? Yo estoy viendo que si lo apagué, según yo no huelo nada.
ya se fue bien enojado, fue a tocarle a una vecinita que tenía en la torre de departamentos donde vivíamos, y me dice, le digo, oye, fíjate que dice mi marido que olía mucho a gas ahorita que se fue, ¿puedes pasar a mi departamento, por favor? Imagínate, 12 de la noche, ir a ese grado a molestar a un vecino a esa hora para saber si tu percepción está correcta o no. Me dice, pues, Monse, yo no huelo nada, no sé a qué te refieres, porque yo hubiera sido la primera que te hubiera tocado para decirte que pues, sí huele. Y entonces como que esa noche dije, no soy yo, ¿qué está pasando aquí? Y cuando regresé al día siguiente le conté esta historia a mi neuropsicóloga, y entonces seguimos con la batería de exámenes, y me dijo, arrojó el resultado que yo aparte tenía distimia, que es una forma muy profunda de depresión clínica, y tenía lo del Asperger, y que tenía un IQ menor al promedio normal, digamos. Porque cuando uno presenta violencia psicológica, uno de los primeros síntomas es que tu capacidad cognitiva se va deteriorando a tal punto de que te empiezan a dar migrañas, somatizamos todo, y a veces el cuerpo habla lo que la voz es incapaz de decir. Sí. Y como encima en tu mente se compró el detalle de que tú estabas bien tonta, eso te quita células, te quita la materia gris en realidad, y tus palabras, tus pensamientos se vuelven tu presente y tu realidad. Así de gacho está. Entonces me empezó a mandar unos tratamientos o ejercicios cognitivos para reforzar la memoria, porque yo ya estaba perdiendo hasta insegura de lo que había hecho esa mañana. Y yo dije, no puede ser, pues tengo 37 años, ¿cómo ya estoy perdiendo mis facultades, ahora sí, mis facultades mentales, ¿no? Y ahí fue donde yo me di cuenta que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde, porque el estado en el que estaba no me permitía ser una persona productiva como soy normalmente. ¿Y cuál fue tu primer paso para liberarte de esa situación? Al principio creí que intentando hacer cosas para salvar mi matrimonio, intentando mejorarme yo, es como iba a rescatar mi relación con él, ¿no? Entonces empecé a hacer un pequeño blog que tenía en mi Facebook, que nadie veía según yo, te digo, del TDA y del autismo, porque justo en esa batería de exámenes salió que tenía rasgos muy altos de Asperger. Razón por la cual ese güey más adelante en mi divorcio puso que yo estaba loca. A ese grado de ignorancia llegamos. Pero bueno, empecé con este tratamiento, empecé a hacer mis terapia cognitivo-conductual, empecé a pegar los letreros por toda mi casa para acordarme de las cosas, empecé a hacer ejercicios mentales y empecé a publicar todo lo que yo hacía diariamente en Facebook para que otras personas vieran y a lo mejor me retroalimentaran para ver cosas que yo también podía seguir haciendo para mejorar mi persona. Pero lo más gacho fue que yo la seguía haciendo para mejorarme por él, no por mí. Así es. ¿Y cuál fue el momento en el que realmente ya lograste darle vuelta a la página y decir esto ya lo resuelvo y no más? Pues sin querer él me hizo el favor, porque él, para esto yo vivía 2 meses, viví con él y con la otra ahí. No. Pero yo era muy inocente, por eso digo, yo siempre he dicho que el Asperger es la persona
más leal, más auténtica y más... Tristemente agarramos confianza. Si tú me dices que no me estás poniendo el cuerno, te lo voy a creer. Y así pasó que todavía que tenía a la amiga viviendo conmigo, llegaba a las 3 de la mañana y me decía, es que se sintió mal, la llevé al hospital. Pero eso se volvió la rutina diaria, ¿no? Parte de la rutina diaria, él se salía con ella, yo me quedaba en mi casa, hasta que un día no pude más y le dije, es que ya se tiene que ir porque parece que ahora sí estamos en un matrimonio de 3. ¿Sabes cómo llegué a esta conclusión? Ni siquiera fue por iniciativa mía, sino porque un día me dice una amiga, pues ponle un 4, dile que estás en la farmacia, que ya les tomaron una foto, que se saludaron muy bien y que los vieron, ya sabes, en otra cosa, ¿no? Y me quitó mi celular y lo hizo, que yo no lo iba a hacer, porque yo tenía confianza plena en mi marido. Se empezó a enojar, tienes ese metiche, te están metiendo ideas en la cabeza, y ahí empecé a despertar, ¿no? O sea, a preguntarle, a ya no querer que esta señora estuviera ahí. Le dije, yo estoy haciendo todo esto por ti, porque quiero que estemos bien, porque quiero que me entiendas también, porque quiero entenderme a mí misma, ¿no? Y entre tantas interrogaciones, él me mandó el divorcio incausado y ahí sí ya no pude hacer nada. Pero una parte de mí seguía ligada a él, no tanto por querer estar ahí, sino por miedo. Porque yo tenía unas deudas en las tarjetas de crédito, debía más de 500,000, 600,000 pesos, o sea, casi pegándole al millón. Y no veía la luz de cómo iba a salir de toda esta ansiedad que me generaba el simple hecho de tener el estrés de decir, ¿cómo voy a hacer yo sola para solventar todo este gasto? Y pues te entra el miedo, entonces lo que menos quieres es pensar en separarte, porque mi mente decía, si no me lo pagó en todo el tiempo que estuvimos casados, ¿cómo lo voy a hacer para pagarlo yo sola? Y entonces, pues ya ni modo, tuve que regresar a mi casa, me di cuenta de todo, me enteré de todo y pues mis sospechas no eran tan infundadas como yo creía que eran, ¿sabes? Y poco a poco me fui levantando porque fui estudiando más el tema del autismo, del TDA. Me puse en contacto con unos muy buenos amigos que hoy es mi jefe en la inmobiliaria y le dije, yo no puedo entrar a trabajar ahorita, no estoy en mi mejor momento, pero te voy a pasar mi lista de clientes, te paso mis propiedades, tú trabájalas y por favor ayúdame, ¿no? O sea, dame, aunque no me des el 100% de mis comisiones, dame una mínima parte y tú te quedas con el resto. Y así fue como en ese trato quedamos, y cuando acabó el año y que ya estaba yo un poquito más centrada, más en calma, pues empecé a retomar mi vida de trabajo. Qué increíble tu fuerza y tu empeño por salir adelante, eres admirable. Y entonces, ¿cuándo fue que comenzaste a escribir? Justo en esas fechas que antes de divorciarme, porque tuve una primera pérdida antes de divorciarme, tuve un aborto espontáneo, me recuperaba del hipertiroidismo, me recuperaba de un pequeño cáncer que tenía, un tumor maligno que tenía, pues tenía todas las emociones a flor de piel, muchísima ansiedad, muchísima tristeza en el alma, porque sentía que mi pareja no me estaba apoyando al 100, ¿sabes? Entonces, me dice mi psicólogo, pues empieza a escribir para que lo saques. Para esto, yo mucho antes de que perdiera al bebé, ya había empezado a ir al psicólogo desde que me detectaron lo del hipertiroidismo, pero como estaba en una situación de alto riesgo, durante más de un año no podía salir de mi casa. También porque recordemos que te comentaba que
justo antes de, ¿cómo se llama? Justo antes de que tuviera yo el aborto espontáneo, tenía una situación de hipertiroidismo donde bajé más de 30 kilos. Oh, wow. Y mi autoestima, pues ya estaba mal desde ahí. O sea, pasó un año para que yo buscaba ayuda real, porque en ese tiempo ya estaba buscando ayuda y como no podía salir, hace cuenta, al principio pues salía porque pues, tenía que ir, ¿no? Al psicólogo y así, pero después se volvió peligroso para mí salir porque tuve un embarazo de alto riesgo. Y en esos estaba yo en mi computadora y de repente llega el inquilino de mi casa, por decirte así, cierra mi computadora, la avienta y me empieza a despotricar porque mi psicólogo me dijo, es que lo que tú estás viviendo tiene un nombre, se llama violencia psicológica. Le dije, no, porque a mí no me pegan. Dice, no es cierto. Claro que no, yo no vivo violencia, lo negaba con todas sus letras. Y me dice, es que tu nivel donde está el violentómetro, estás aquí en la parte más roja, donde tú te estás dejando caer. Y en eso, te digo que mi esposo llegó y aventó mi computadora. Y entonces, yo pues dije, ay, pues seguro venía de malas, porque uno empieza a justificar también las cosas que ya son injustificables, ¿no? Sí. Y mi psicólogo de ese entonces, que fue la última vez que lo pude seguir viendo, porque ya me empezó a monitorear, o sea, mi esposo después como carcelero, güey, o sea, se fue siguiéndolo, porque el psicólogo tuvo que venir a decir, ¿sabes qué? Vengo a entregar una pizza o lo que fuera, porque ellos en su derecho moral están en su derecho cuando creen que tu vida está en riesgo, tienen ese compromiso de ir al rescate, ¿no? Entonces llegó el psicólogo y timbra, no, pues vengo a traer una pizza. Y me dice, y le digo, pues aquí no pedimos pizza. No, es que sí, pidieron su dirección, no sé qué. Y ya, bueno, deja corroboro a ver si no es en otro departamento, porque estaban las excusas, y me preguntó, ¿está todo bien en su casa? Sí, está todo bien. Pero en ese momento, mi esposo como que no se tragó tanto el cuento de que estaba todo, de que era así. Salió y lo empezó a seguir hacia su consultorio, como que lo vio. Y le dije, pero seguramente fue una coincidencia. Le dije a mi esposo, fue una coincidencia, no vino a buscarme a mí, o sea, tú tranquilo, no creo que sea yo tan importante como para que alguien venga a intentar hacer eso, además estamos bien. Dice, bueno, ya se calmaron las aguas, pero nunca más me volvió a permitir salir para allá. Y empezó una campaña de desprestigio en contra de mi terapeuta, ¿no? De decir, es que tú, ese psicólogo nomás te está metiendo ideas, nada que ver, tú estás muy bien, tú no lo necesitas, y lo dejé. ¿Pero comenzaste a escribir? No, ya comencé a escribir, sí, comencé a escribir cuando empecé a ver al otro psicólogo, porque después de que perdí al bebé, le dije, Aaron, ya no puedo más. Y dije, sabes que sí necesito ayuda. Y de hecho, cuando empecé a ir con Dani, también empecé a ir un tiempo a escondidas. Pero porque una amiga me vio llorando afuera de la casa de mi ex, ¿no? De la mamá de mi ex. Yo había ido a buscarla para pedirle ayuda, porque también las cosas ya estaban un poco mal, porque también tomaba mucho. Entonces, pues la mamá siempre va a estar del lado del hijo. Entonces no encontraste la ayuda que esperabas. No, nada, o sea, de hecho ese día no me recibieron, me quedé afuera esperando y llorando, y pasó una amiga de pura casualidad, una amiga que es psicóloga también, ella,
me dice, yo no te puedo atender porque conozco a las dos partes y puede tener como conflictos de interés, pero puedo hablar para que te dé permiso de ir con otro psicólogo con el que yo te voy a recomendar. Ya fue cuando empecé a ir con Dani, empecé a escribir recién ahí, 6 meses antes de divorciarme, porque yo tenía mucho que sacar, primero por la pérdida del bebé, por el estrés financiero que traía, por todo, ¿no? Así es. ¿Y qué fue lo primero que te atreviste a escribir? ¿Qué palabras fueron? Eran unas palabras dirigidas al angelito que está allá en el cielo viéndome. Que yo lo nombré Diego, porque estaba muy triste por la pérdida y quería que él supiera que fue un niño muy deseado. Y yo creo que lo sabe. Claro que sí. ¿Y qué haces con lo que sientes cuando no sabes cómo explicarlo? Pongo por escrito lo que sea que me salga, pero es así. Lo que viene a la mente. Sí. Entonces, ¿podrías decir que la escritura te ordena o te confronta? De las dos. Mira, yo tengo una amiga, también escritora, luego te paso el teléfono, sí, que ella me decía que ella escribía cuando su alma estaba en paz. Y le dije, que yo tendría que estar muy enojada para escribir y sacar algo medianamente coherente, porque yo, como ya te había comentado, leo mucho la Biblia y me gusta mucho poner mis planes en manos de Dios siempre. Entonces, hay una frase que dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Y justo en esos momentos donde yo me sentía más sola, más pesada, con el alma más pesada, lloraba y escribía, y curiosamente siento que justo en ese momento de enojo es cuando más sentí su presencia conmigo. Yo te consuelo, haz de cuenta. Así es. ¿Hay algo que todavía te cuesta escribir? Me cuesta escribir, pues fíjate que recientemente, este año, empecé a ir con un neuropsiquiatra que maneja lo que es el tapping. ¿Sí sabes qué es el tapping? O te lo explico brevemente. Bueno, el tapping es una técnica para que tú puedas controlar lo que tu mente le dice a tu corazón. Haz de cuenta, yo tengo un tema muy fuerte de violencia y algo que no me ha podido salir de la mente es ese momento donde me sentí perseguida, donde me sentí que estaba en peligro mi vida por estar con personas tóxicas, porque hubo una semana en mis recuerdos que, por ejemplo, yo sentía que todo el tiempo me estaba siguiendo un carro, que me estaba siguiendo, y es inexplicable ¿cómo decirte? Que me puse muy nerviosa y le empecé a decir a mi esposo, oye, ¿por qué este güey me está siguiendo? Yo salgo a nadar a las 5 de la mañana, estaba ahí afuera de mi departamento, imagínate el miedo. Qué terrible. Así durante una semana. Y entonces se agarra llorando, es que lo van a matar. Y yo, pues te entra pánico, ¿no? Porque ya viste que te están siguiendo y así. Y entonces, y no sabes qué hacer. Entonces me dices que tengo que dar los 80,000 pesos, si no me están amenazando, y se puso a llorar y la fregada. Entonces, esa imagen se quedó como bomba aquí en mi cabeza. Porque durante todo ese trayecto en que fuimos a sacar el dinero del banco, yo sentía que él traía una pistola en el pantalón. Yo como que veía esa parte y pues te da miedo porque se puso justo atrás de nosotros. Yo saqué el poco dinero que tenía en el banco para dárselo a mi marido para rescatar comillas, su vida. Digamos,
y después se hace cuenta que ya le entregué ese dinero y le hablé a mi papá llorando, papá, por favor, ayúdame, estamos aquí en esta situación, no sé qué. Y mi papá desde Estados Unidos me mandó la transferencia, pero durante las 4 horas que estuvo, que tardó en llegar la transferencia, ese señor no se movía de atrás de nosotros. Fue terrible realmente. Sí, entonces hace cuenta que ya después entregamos el dinero en un edificio y en mi mente se queda ese recuerdo siempre de que mi vida ha estado siendo amenazada, porque también 2 meses antes ¿cómo se llama? Me pararon a punta de pistola, cuenta lo que traigas y balas atrás. Entonces como que ya habían sido una serie de muchas cosas que me generaron un estrés tremendo y que hasta la fecha sigo superando. Porque de repente no me dejan dormir las imágenes de decir, ¿esto pasó? O sea, como que no puedes explicar algo que no tiene explicación lógica para un ser humano explicarla. Después me enteré de que pues todo había sido planeado y... Ay, no me digas, entonces todo eso lo hizo con alevosía y ventaja y... Con todas. Qué terrible. Pero bueno, esa es una historia para después de esto. Entonces, mi punto es que fui a este neuropsiquiatra y me dice, este es el cerebro de una persona que ha estado en guerra, ¿no? Te sacan una imagenología sobre cómo está tu cerebro y mi cerebro se veía exactamente igual al cerebro de una persona que estuvo en la guerra. Que sentía peligro de su vida. Sentía peligro de su vida, estrés postraumático, ansiedad, insomnio, todo el tiempo estás como en esta hipervigilancia, ¿no? Entonces, él me recomendó el método del tapping, del aquí y el ahora, haz de cuenta. Yo de repente sentía, por ejemplo, te sigue un carro por más de 3-4 cuadras. Yo sentía que estaba en esa situación nuevamente de peligro, ¿no? Entonces, mi reacción era siempre bajarme, o sea, postergaba citas, postergaba mi trabajo, postergaba todo. Y a veces es tanto el estrés que lo sigo haciendo, pero he encontrado técnicas que me han ayudado a manejar el estrés y a manejar mis emociones. Entonces, me enseñó la técnica del tapping, que es que te empiezas a tocar tu corazón y tu mente para que sientes que estás en el aquí y en el ahora, que hoy tu cuerpo no está en peligro. Hoy tu cuerpo tiene que reducir esa sensación de alarma. ¿Y esa técnica te ha estado funcionando? Súper bien. Sí, pero el estrés de estarte autorregulando todo el tiempo a veces es cansado, pero funciona y funciona muy bien. Y meditación, te digo, yo me he puesto la meta de dejar mi vida en las manos de Dios para que Él pueda entrar y obrar según sus planes, no los míos. Porque siento que Él me puso en esta situación porque yo tenía que ser ejemplo de algo más. Yo tenía que abrir mi voz para que otra gente se atreva también a levantar la voz. Porque algo de lo que sí me he dado mucha cuenta es de que hay hombres que también sufren de violencia silenciosa, porque la violencia psicológica es también decirte que no eres buen proveedor, que no eres esto, que no eres lo otro, que esto me está faltando. Y sin querer, muchas mujeres, o bueno, tal vez sin darnos cuenta, las mujeres también sometemos a los hombres a este tipo de violencia. Porque si algo te puedo decir desde mi experiencia, pensamos que las palabras no tienen el poder de destruir corazones, pero sí lo tienen. Claro que sí, las palabras son muy importantes para expresar y para dar sentido, para dar amor, para dar consuelo, para dar valor, para hacer vínculos de entendimiento.
son importantísimas nuestras palabras, escritas y habladas. Sí, pero muchas veces decimos, ay, no le hagas caso. Y cuando decimos tantas veces eso, acostumbramos a que la gente o los niños, en este caso, no nos expresen cómo se sienten en realidad. ¿Y qué pasa? Que un niño al que le digas, no tomes esto o no te sientas así porque no es para tanto, va a vivir toda su vida pensando que sus sentimientos no importan y que sus emociones son exageradas, que lo que él está sintiendo es falso y que debe omitir por omitir problemas, por no entrarse a dejarse llevar por lo que siente. Y en tu libro, Volver a mí o Volver a ti, ¿qué es lo que expresas en él? Mira, se llama El viaje de volver a mí precisamente porque yo, como muchos, nos hemos abandonado, nos hemos traicionado, nos hemos olvidado de nosotros mismos por tratar de encajar en la expectativa que alguien más tiene sobre nosotros. Y nos amoldamos tanto al molde de lo que la sociedad, la cultura, todo el mundo espera, que se nos olvida realmente quiénes somos sin las expectativas de otros. Entonces, yo empecé a apagar mi voz porque yo era exagerada, porque yo sentía demasiado, porque lo que yo estaba sintiendo no era violencia. Entonces te vas apagando porque estás exagerando. Ponle tú lo que sea, 1001 cosas que se te pueden venir a la mente, ¿no? Y entonces te vas quedando callada y conforme más pasa el tiempo, más permites que tu voluntad y tu voz no sean escuchadas y desapareces por completo. Y cuando llega ese punto de no retorno, donde ya cediste todo, yo cedí departamentos, casas, dinero, todo, no queda más para darte a ti misma. Porque es que hay una frase que yo creo que nos la enseñaron mal, porque hay una frase que dice, da todo de ti misma sin esperar nada a cambio. Uh-huh. Pero cuando llega ese fondo de que te vas a empezar a dar algo a ti, uh-huh. Esa es mi gran pregunta. Siento que para dar a los demás, para ayudar realmente, tienes que empezar por ti misma, que no llegues a ese punto de vacío interior, que ya no seas capaz ni siquiera de ponerte en pie o de sostenerte a ti con tal de que otra persona sea feliz. En este momento, ¿crees que ya superaste eso? ¿Ya estás primero tú para ti? Sí, pero tampoco voy a decir que estoy a un 100% superada, porque te digo, todavía hay ciertas inseguridades que solo el tiempo y la experiencia me van a ayudar a limar. Yo cuando tenía 27 años y estaba con él, yo decía que ya tenía la autoestima bien llena y él en ese momento se sentía así, ¿no? Uh-huh. Y hoy por hoy que volteo a ver a la Monse de hace 15 años, digo, equivocada estaba. Entonces no sé si en otros 15 años yo voy a volver a mí y voltear a verme a mí misma en este momento y voy a decir, mija, y lo que te falta, ¿no? Claro, sí, pero gracias a Dios que has tomado las riendas de tu vida con mucha inteligencia y con mucho valor, con mucha fuerza de voluntad y sobre todo con mucha fe y has ido avanzando y eso es admirable. Créeme, realmente eres una persona digna de ser ejemplo y de voluntad, de valentía, de retomar la vida con mucha fuerza y de seguir luchando por ser feliz, por vivir, por aprovechar la vida. Y cuéntame, ¿qué resultados has tenido ahora que escribiste el libro? ¿Qué tanto te ha ayudado esto de escribir el libro, de publicarlo, de mostrarlo? Nunca quise publicarlo porque
aparecen como los fantasmas, ¿no? De a quién le va a importar, ¿no? Pero también siento que de repente, pues volteo atrás y digo, por algo pasó. O sea, si me hubiera puesto a planear escribirlo y publicarlo, no lo hubiera hecho. O sea, simplemente tomé lo que en ese momento pensé que eran oportunidades para distraer la mente en otra cosa, porque yo siempre he pensado, desde que me divorcié, bueno, recientemente, que lo que me mantiene aquí en el hoy es tener algo muy claro, un propósito que no sea necesariamente financiero, un propósito de vida que sobrepase tus más altas estándares, expectativas, que no sea en beneficio tuyo, te puede ayudar a recibir más amor y más de lo que tú algún día habías esperado. Esperanza, más esperanza, para que tus palabras impacten o para que simplemente tus palabras no se queden en algo que te ayudó a ti en algún momento y puedan ser las palabras que puedan ayudar a alguien más. Porque muchas veces yo siempre he sabido cómo poner en palabras lo que siento y a veces no, pero lo intento por lo menos. Y a veces hay gente que no sabe hacer eso, entonces a la hora que te lee, que ve tu libro, dice, es que pusiste en palabras todo lo que yo he llevado pensando años en mi vida y tus palabras le dieron respuesta y sanación a esto que yo vengo años sintiendo y no sabía cómo decirlo. Sí, ¿eso te lo han dicho? Muchísimas veces. Pero yo a veces siento que yo cuando vuelvo a leer mi libro es extraño porque yo decía, yo debería de ser la gurú de la sanación emocional, pero muchas veces así nada más salió y digo, yo no pude haber escrito esto porque estoy en esta situación, en este punto de la vida donde también tendría que volver a leer mi libro y decir, esto pasa, ándale, para adelante, ¿no? O sea, no tengo todo resuelto en este momento como para que la gente me vea, ay, es que ya resolvió la vida, los misterios de la vida. Yo digo, pues si supieran que a veces cuando estoy escribiendo dedicatorias, sobre todo me ha pasado de que, o sea, vuelvo a leer lo que puse, digo, esta cosa también la podría aplicar yo a mí misma en este momento. Claro. O sea, porque no tomo mi propio consejo. Pero no, pero sí lo has tomado y muy, muy, muy bien. Creo que sí. ¿Y tú qué te gustaría que la gente sienta cuando lee tu libro? Que no están solos, que siempre hay una fuerza que nos sostiene. Si crees en Dios, pues Dios. Si no, hay gente que me va a decir, es que yo no creo en Dios. Pero crees en algo debes de creer. Y resumiendo en todo esto que has vivido y que has resuelto o que estás resolviendo y de todo tu camino andado y de la experiencia del libro, ¿qué sientes que viene para tu futuro? No sé, es que yo siempre dije, o sea, yo siempre desde que me casé tenía, según yo, mi Excel, ya sabes, me iba a casar a los 32 y a los 35 iba a tener hijos, a los no sé cuántos iba no sé qué, así iba mi línea de vida, hasta ya tenía planeado pues, hasta cuándo me iba a jubilar, cuándo iba a comprar, todo estaba en mi mapa de vida, ¿no? Y cuando me divorcié fue así como que, a ver, el rompecabezas que estaba ya no va, a la basura, ¿no? Entonces creo que lo único que tengo cierto es que lo que Dios planea hacer con mi vida va a ser mejor que lo que tengo ahorita. Que ahorita estoy dando, haz de cuenta, es como una casa, estás empezando desde cero, estás poniendo los cimientos fuertes para que llegue y estés preparada para recibir todas las bendiciones que lleguen en el futuro. No sabes si van a llegar en la forma de un bebé o una casa, no sé, no sabes cómo van a llegar, pero van a llegar.
¿Y no hay algún proyecto para escribir otro libro o algo Sí, así? hay muchos proyectos. De hecho, tengo un proyecto con mis sobrinos. Mis sobrinos y yo escribimos justo contra la violencia. Ellos hicieron todo lo que es los marcianitos, donde tenemos tazas, todo tenemos. Y estos marcianitos son gente fuera de lo común, son gente con habilidades extraordinarias, pero muy diferentes a lo que la norma espera. Entonces estos cuentos infantiles van a hablar sobre inclusión, sobre sentirte amado en una sociedad que a veces exige demasiado para encajar, sobre el valor humano, sobre apreciar tus diferencias y todas esas cosas que te hacen ser especial hoy en día. Y lo más padre de este proyecto es que lo hice con ellos, y ellos hicieron los dibujos, ellos proyectaron todo, y que de alguna manera le están dando valor a este proyecto, porque para mí siempre ha sido importante que los niños se sientan útiles, vistos, aún con todo lo diferente que puedan ser, y que se vada esta presión social de tener que ser como los supermodelos de Instagram, que es, la neta, a veces los veo y digo, ay, mamita, toda cirugiada. Y entonces, Montserrat, ya para terminar, ¿qué te gustaría decirle a todas las personas que nos están escuchando? Que te enfoques en lo que es tu luz, que no dejes que nadie apague tu brillo, y que pase lo que pase, te ancles en tus pasiones. A mí lo que más me dio fuerza, bueno, en un principio fueron mis sobrinos. Yo no quería que ellos sufrieran una tragedia por mi culpa. Me anclo también mucho en Dios. Mi ancla también, otra ancla que tengo es, me gusta tocar la batería. Date ese regalo de empezar a volver a ti paso a paso, pero firmes. Aunque sea, pienses que es un pasito chiquito, 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 pero constante. Porque eso es lo único que te va a lograr sacar del hoyo y lo único que te va a llevar al éxito. Muy bien. Y Monse, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden contactar? Tengo mis redes sociales, es Monse Díaz _, no me acuerdo si es _i o .i en Instagram, y también estoy como Montserrat Díaz, el viaje de volver a mí en Facebook. Por ejemplo, algo que me ayudó mucho a mí cuando estaba en estos momentos de que me estaba recién divorciada fue que te conté al principio del programa que había empezado a hacer mi blog del TDA, y en ese instante me acuerdo que puse un párrafo, no me acuerdo ni qué escribí, pero sobre la felicidad, ¿no? Uh-huh. Es que a veces pensamos que la felicidad va a llegar cuando tengamos el carro, cuando tengamos la casa, cuando podamos pagar las vacaciones, y olvidamos que en el proceso hay pequeñas cosas que nos hacen levantar el ánimo, y eso ya es un pedacito de felicidad. Hay por ejemplo, una filosofía japonesa, una leyenda japonesa que dice que una vez había un señor que estaba siendo atrapado por un tigre, que el tigre venía atrás con todas sus fuerzas, corre y corre, y había un vado, y adentro del vado, que ya o lo comía el tigre o caía al vado, uh-huh. Y adentro del vado había un árbol con una mora. El señor entonces brincó al árbol para atraparse, quedarse ahí, y ahí se esperó, y había la mora. Todo mundo, cuando pensamos en el tigre, pues el tigre representa los problemas de la vida, las deudas, pues lo que nuestros miedos, nuestros más grandes y profundos miedos, nuestras suposiciones de lo que va a ser nuestro futuro, porque también eso se vuelve a veces en una constante preocupación
ficción y estamos imaginando futuros impensables que todavía no sabemos si van a llegar. Ajá. Entonces, o sea, cuando yo contaba esta leyenda una vez a unos niños, decían los niños, ¿y qué pasó con el tigre, no? ¿Se cayó, se lo comió o se cansó? O como que siempre tendemos a querer anticipar todo para llegar al final, ¿no? Y no vemos las moras. Las moras, toda la historia desde el inicio fue sobre las moras. Las moras son ese pequeño espacio de felicidad que nos da las bendiciones que tenemos en nuestra vida. Para mí las moras en este momento son el espacio que tengo para meditar, el espacio que tengo para convivir con mis sobrinos. Esas son mis moras. Identifica cuáles son las tuyas para que no empieces a pensar con miedo sobre el futuro, sobre algo que todavía no pasa. Disfruta el momento, disfruta esa pequeña parte de ti que todavía no te come el tigre, aunque esté abajo, pero todavía no estás ahí. Entonces, eso es lo que tienes que empezar a ver de hoy en adelante. O sea, ¿qué sí tengo hoy que me ancla a querer estar aquí y en el ahora? Porque muchas veces estamos presentes. Muy hermosa tu reflexión, muy bonito esta historia. Te agradezco muchísimo, Montserrat. Y quiero decirte que hay caminos que no se entienden, se sienten. Hoy escuchamos a alguien que no tiene todas las respuestas. Escuchamos a alguien que se atreve a hacerse preguntas. Gracias, Montserrat, por recordarnos que no siempre hay que tener claridad. A veces basta con tener honestidad. Te abrazo con todo mi cariño y muchísimas, muchísimas gracias. Y aquí en Desde tu Arte, seguimos. Y ahora, un instante de poesía. Bienvenido, Dango. Muchas gracias, Zebulun, como siempre. Muchas gracias y un gusto participar. Pues bueno, estimados amigos, ahora les traigo igual otro poeta, que me gustó bastante este poema que encontré en internet. La poeta se llama Aurora Luque. Y termino y luego paso a otro de mis poemas que están, igual les recuerdo, en mi cuenta de Instagram, Dango Soy. Entonces, comienzo. Tiene por título Síndrome de abstinencia. Y dice: no es tan tóxico ya. También caduca el amor en la fecha señalada en su dorso. Ya no es ese veneno tan eficaz, ni acaso necesaria la urgente sobredosis. Qué cualidad letal la del amor filtrado en la memoria. Regreso a las palabras y compruebo que nunca se contagian o enferman con las fases de mi intoxicación o mi delirio. Siempre más sanas, siempre a punto de ser dadas de alta y de dejarme un poco más enfermo. Y nunca simultánea he sentido la fiebre en mi otro cuerpo, el que tiene por vísceras palabras. Bueno, en su momento cuando lo encontré fue hace 2 años, el poema, no ubicaba yo a la autora, y pues bueno, me encantó porque es un poema que habla de una forma, hasta podría decirse, digo, está muy de moda luego el tema del amor tóxico y suena un poco como el tema de un desamor o un despecho, y más que ahorita está muy, muy de moda. Y pues habla de eso, de que queda impregnado en la memoria, es como un veneno, habla de la intoxicación, un delirio. Y lo que más me gusta es cómo termina, que dice: de forma simultánea sentido la fiebre en mi otro cuerpo, el que tiene vísceras, por vísceras palabras. O sea, prácticamente hablando de la escritura, el sacar todo esto, y hasta un poco como
a juego de contradicción, ¿no? No se siente la fibra en mi otro cuerpo, pero pues está escribiendo completamente de un tema amoroso. Y pues me gustó incluso el cómo termina, ¿no? El otro cuerpo, que es el cuerpo del poeta escrito. Entonces, paso ahora a mi escrito. Y este también tiene título, se llama Del otro lado. Y dice: ayer se me cayeron unas hojas al recordar el invierno en que mis raíces absorbieron mayéutica y abismos. Ahora no podré indagar todas las perlas que he guardado a través de la luz en años. Pero, ¿qué es el azul? Sino 3 dogmas que marcan un destino. ¿Cuál es el significado de una nube? El arco en el cielo refleja el sentido de los cosmos. Ese es color idea en Saturno y como cosmogonía en cada tomo de cómic que compramos. La letra C tiene todos los fotones. Realmente este poema es mero más filosófico. Son de mis poemas como que les he metido un poco más de tema filosófico. La gente que escucha y que sepa qué es la palabra mayéutica, pues va a entender, o bueno, si no saben, lo explico, es prácticamente la práctica de preguntarse, de dudar, de estarse preguntando. Por algo pongo tres preguntas en el poema, como con respuestas un poco al aire, pues prácticamente explicando un poco como el conocimiento o simplemente la epistemología, ¿no? De querer darle nombre a las cosas o significado a las cosas como a una nube, o saber qué es un color, o hablar de los fotones, de la luz, de las ideas. Entonces, pues realmente eso es lo que más quiero rascar en el poema, y son imágenes, prácticamente son imágenes las que pongo con sus preguntas. Un gusto volver a participar, Zebulun. Saludos. Excelente como siempre, Dango. Muchas gracias. Y aquí en Desde tu Arte seguimos. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por regalarnos algo tan valioso como tu tiempo y tu atención. Si este episodio resonó contigo, te invito. Suscríbete a Desde tu Arte y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos episodios. Nuestro siguiente episodio se estrena muy pronto y me encantará que sigas caminando con nosotros. Si deseas profundizar en esta conversación sobre identidad y fe, puedes encontrar mi libro Identidad Perdida en español y también en su versión en inglés, Lost Identity by Zebulun, disponibles en Amazon. Tal vez sus páginas también estén esperando encontrarte. Y si tú te dedicas a cualquier expresión artística, escritura, música, pintura, danza, fotografía, etc., y si tienes el deseo de compartir tu proceso, este espacio también es para ti. Puedes escribirnos al mail podcastzebulun101@gmail.com. Zebulun con Z y B de bueno. O envíanos un mensaje a Instagram @Zebulun_libro. Zebulun con Z y B de bueno. Nos encantará leerte. Si crees que este mensaje puede tocar el corazón de alguien más, compártelo. A veces, una conversación llega justo cuando alguien la necesita. Gracias por ser parte de esta comunidad que busca dialogar, reflexionar y crecer en armonía. Que Dios bendiga tu vida e ilumine tu camino. Hasta el próximo episodio.